Bueno, como les había comentado, ahora la pregunta natural es no nada más utilizar 2 datos o 3 datos o 4 datos, sino ahora extrapolar esto un poquito más y hacerlo pues general. Es decir, si yo tengo n más 1 datos, yo necesito un polinomio de grado n para aproximar o para hacer que ese polinomio pase por todos esos datos. Entonces vamos a dar la forma general de este polinomio y vamos a decir cuáles son estos coeficientes que yo debo de encontrar. Entonces, extrapolando un poquito lo que habíamos estado haciendo, vamos a encontrar que para que yo obtenga un polinomio de grado n, yo tengo que hacer pues n multiplicaciones de este tipo, ¿no? Como lo que veníamos haciendo antes. De esta forma, este polinomio general es b0 más b1 por x menos x0 más b2 por x menos x0 por x menos x1, y así nos vamos hasta el último elemento, que sería bn por todos estos productos hasta llegar a x menos xn menos 1, ¿sale? ¿Cómo sabemos que es un polinomio de grado n? Pues porque aquí tengo n elementos, ¿no? Si yo voy de 0 a n menos 1, yo tengo precisamente aquí n elementos, ¿sale? Y bueno, este entonces es un polinomio de grado n, porque cuando llegue a estos productos, la máxima potencia que voy a obtener es n precisamente. Y bueno, ya dijimos cuál es el polinomio, pero no hemos dicho cuáles son los coeficientes que yo debo de encontrar, ¿no? O sea, no he dicho cómo sacarlos. El primero es simplemente b0 igual a f de x0, lo que habíamos hecho antes. b1, ahora se introduce esta notación. Nos damos cuenta que se utilizan corchetes. Esto se le conoce como primera diferencia dividida y se define como esta cantidad de enfrente, f de x1 menos f de x0 sobre la diferencia, ¿vale? b2 se le conoce como segunda diferencia dividida, y ahora tengo un elemento más, x2, x1, x0, y la definición es esta. Cabe destacar que para calcular esta segunda diferencia dividida necesito hacer la resta de dos diferencias divididas de un orden menor, ¿sale? Estas son son primeras diferencias divididas, que son como los coeficientes como el coeficiente b1, ¿no? Entonces tengo que calcular esto para sacar esta diferencia dividida. Entonces, para el tercero seguramente necesito calcular diferencias divididas como en el caso de b2. Entonces, aquí lo tenemos también. Tenemos la diferencia de estas dos diferencias divididas que dependen o que se calculan como la anterior, ¿sale? Entonces así nos vamos, es un método recurrente. Y la última es otra vez una diferencia dividida de lo que obtendría como resultado de bn-1, ¿sale? Entonces para bn tengo pues esta fórmula, y en el divisor siempre va, digamos que el primer elemento menos el último elemento. 3 menos 0, 2 menos 0, 1 menos 0 y n menos 0, ¿ok? Entonces de esa forma calculamos los coeficientes de este polinomio. Una vez que yo tenga esos coeficientes, pues ya voy a tener una ecuación de grado n, ya con todos los coeficientes determinados, y ya voy a poder ser capaz de sustituir una x que a mí me interese y obtener un valor, ¿sale? Entonces, hay una técnica también para recordar cómo se calculan los coeficientes. Digamos que yo tengo 4 datos. Voy a tener un índice que va del 0 al 3, son 4 datos. Cada dato lo representamos desde x0 hasta x3. Yo calculo el valor de la función en cada uno de esos puntos, y después empiezo con la primera diferencia dividida, que serían estos 3 elementos. ¿Y de dónde vienen estos 3 elementos? Por ejemplo, x1 y x0, ya dijimos cómo se calcula, pero gráficamente en esta, digamos, especie de tabla que estamos utilizando,
se calcula como la flecha que va en diagonal menos la flecha horizontal. Entonces sería f de x1 menos f de x0 para este elemento, que es precisamente como lo definimos, ¿no? Este sería, la flecha que va hacia arriba es f de x2, la horizontal f de x1. Para este sería f de x3 menos f de x2. ¿Ok? Entonces, así es como calculo estas diferencias divididas. Para calcular este de acá, que es precisamente b2, que sería f de x2 x1 menos f de x1 x0, es el horizontal, y todo esto pues dividido entre los extremos del intervalo, ¿no? Este elemento es lo mismo, es este elemento menos este dividido por 3 menos x3 menos x0. Entonces, a la hora de que yo vaya calculando estos datos, pues cada uno de estos datos salen de los anteriores. Entonces, cuando yo hago un problema, es útil que yo plantee digamos que este esquema para que no se me olvide, para que sea un poquito más fácil, y así pues no tener ningún error. Entonces, cuando yo hago un problema tengo que calcular primero las f's, que esas seguramente me las dan, y luego calcular estos tres, luego estos dos y luego este. Si tuviera más elementos, pues se corre más la tabla hacia abajo. Ok, entonces, pues vamos a hacer el ejemplo del logaritmo natural de 2, nada más que vamos a agregar otro punto para que tengamos ahora 4, y entonces necesitamos un polinomio de orden 4 menos 1, que sería 3, o sea, un polinomio cúbico. Ok, entonces voy a borrar esto de acá. Y pues nada más recordar estas fórmulas, ¿no? Entonces yo necesito calcular cada uno de estos elementos, ¿sale? Voy a dejar esta tabla que hice, voy a borrar esto. Y bueno, supongamos que los datos quedamos que son 4, y voy a utilizar los que ya tenía, nada más voy a añadir uno extra. Entonces, ya tengo los datos del 0 hasta el 5, hasta el 3. Cabe destacar que los datos no tienen que ir en un orden específico. 1, 4, 6, y aquí puse un dato menor que el anterior, entonces no lleva ningún orden en especial. La función evaluada en cada uno de esos puntos, es decir, logaritmo natural de cada uno de estos números, es el siguiente. Entonces, lo único que nos faltaba era este valor, los otros tres ya los habíamos comentado anteriormente. ¿Vale? Entonces, pues, ahora sí vamos a proceder a hacer las operaciones. Necesito calcular estos tres elementos. Entonces, pues hago lo que había dicho, es para calcular este, lo voy a poner en rojo. ¿Qué necesito? Este elemento menos este de arriba sobre la diferencia, sería en este caso x1 menos x0.
Entonces, esto es lo único que tengo que hacer. ¿Y esto cuánto me va a dar? F de x1, que es 1.3862, y f de x0 pues es 0, ¿sale? Y después x1 es 4 y x0 es 1. ¿Sale? Entonces, cuando ustedes hagan esa cuenta, les debe de dar 0.4620. ¿Ok? Entonces, ya tengo este elemento, ahora voy con el que sigue. Este es igual a el elemento de abajo menos este elemento dividido entre, en este caso, x2 menos x1. ¿Sale? En el anterior era x1 menos x0, ¿sale? x2 menos x1. Y bueno, si ustedes hacen las cuentas, les debe de quedar 0.2027. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya nos falta otro elemento de estos. Otra vez aplico el procedimiento. F de x3 menos f de x2 dividido entre x3 menos x2. Y bueno, esto aquí es igual. F de x3 vale esto, f de x2 vale esto, y pues las x 5 y 6. Y bueno, de nueva cuenta, si hacen las operaciones, les debe de quedar 0.1823. ¿Vale? Entonces, pues ya tenemos todas estas cuentas. Ahora nos faltan estas dos. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Esto aquí es igual. Es este menos este dividido por x2 menos x0. Y esto aquí es igual, pues buscamos estos valores, x2, x1, es este de aquí, menos este valor de acá, que sería este de arriba, el primero. Y todo eso dividido entre aquí, pues entre x2 menos x0, que serían 6 menos 1. Y bueno, si hacen las cuentas,
les debe de dar menos 0.0518. ¿Ok? Y bueno, el elemento que sigue, ¿cuál es? Es este. Otra vez este menos este sobre la diferencia. Serían x3 menos x1. Y bueno, buscamos los valores, x3, x2, es este de aquí, punto 1823, menos x2, x1, punto 2027, y todo eso dividido entre x3 menos x1, que sería 5 menos 1. Bueno, aquí estoy cometiendo un error, no es 5 menos 1, es 5 menos 3, x1 vale 4, perdón, 5 menos 4, porque x1 vale precisamente ese valor 4. Y bueno, esta operación, ¿cuánto nos daría? Nos arrojaría este valor si ustedes lo hacen, 0.0204. Y bueno, ya tenemos todos los valores, ya tenemos estos de acá, nos falta este ya nada más. Ya no me cabe aquí, entonces lo voy a poner acá abajo, lo voy a seguir poniendo con rojo para que no nos confundamos. Y debe de ser igual aquí, este menos este sobre 3x3 menos x0. Y bueno, buscamos otra vez los valores, x3, x2, x1, x3, x2, x1 es esto de acá, lo que acabo de calcular, menos el siguiente valor, ¿cuál es? x2, x1, x0, este de acá, y todo eso dividido por x3 menos x0, que sería 5 menos 1. Y bueno, si hacen las operaciones, les debe de dar 0.0078. ¿Ok? Entonces, pues de esta forma ya calculamos todos estos elementos que nos hacían falta para calcular este último, ¿sale? Si se dan cuenta, pues así como fuimos avanzando se necesitaban los anteriores, entonces por eso es que tuvimos que hacer todos estos cálculos. Y bueno, ahorita ya tenemos, digamos que muchos coeficientes, pero no todos estos coeficientes que tenemos son B0, B1, B2 y B3, ¿no?
En este caso, recordemos que como estamos utilizando 4 puntos de información, el polinomio que estamos utilizando se queda hasta B3, ¿no? Sería B3 por x0 menos x1 por x menos x1 y luego por x menos x2. Entonces, no lo planteamos, pero bueno, se sobreentiende que es eso, ¿no? Quedamos que me voy a quedar hasta B3 porque es el grado que yo necesito. Entonces voy a poner de este lado el polinomio que se supone que estamos buscando ahorita. Ok, entonces el polinomio que estamos buscando es de esta forma: B0, B1, B2, B3. Y bueno, como sabemos, van incrementando los productos que llevan cada uno de ellos. Ok, entonces quedamos en que B0, de las fórmulas que habíamos dado, lo voy a poner con verde. B0, ¿quién era? Pues simplemente f de x0. B1, ¿quién es? Tenemos que era la primera diferencia dividida. B2 es la segunda diferencia dividida. Y B3, pues siguiendo esta lógica y que concuerda con lo que habíamos dicho, es la tercera diferencia dividida. Ok, entonces estos son los coeficientes que yo necesito para conocer cada uno de estos valores. Entonces, pues vamos a buscar aquí en todos los que calculamos. F de x0 pues es 0. Es 0. Este es x1, x0. Vale 0.4620. El siguiente es x2, x1, x0. x2, x1, x0, que es menos 0.0518. Okay. Y x3 hasta x0, que lo tenemos acá, el último que calculamos es 0.0078. Y bueno, de esta forma ya tenemos pues estos coeficientes, ¿no? Entonces, lo único que nos quedaría es sustituirlos, y como recordemos que queremos calcular logaritmo natural de 2, pues sustituir x igual a 2 en esta ecuación y ver cuánto nos da. ¿Vale? Entonces, bueno, ya no voy a sustituir x igual a 2, eso pues ya lo pueden hacer ustedes. Nada más es cuestión de meter esos valores aquí, en esta ecuación, y pues calcular, ¿sale? Entonces, vamos a decir qué valor les debe de dar. Entonces, nuestra aproximación, cuando x vale 2,
una vez que hagan las cuentas, es 0.6287, ¿sale? Entonces, pues este valor está mucho más cerca del valor verdadero que los otros valores que obtuvimos. Entonces, bueno, pues como conclusión podemos decir que entre más grado tenga el polinomio que estoy utilizando para hacer la interpolación, pues yo obtengo resultados pues cada vez más cercanos. Acuérdense que también para el caso de la recta dijimos que entre más cerca estén del valor que quiero conocer, pues mejores van a ser los resultados, ¿no? Lo vimos con el ejemplo. Y bueno, este sería pues el resultado de este ejercicio. Entonces, como se dan cuenta, cada vez que yo agrego un punto más de información, pues se va a complicar esto cada vez más, ¿no? Seguramente aquí tengo que poner otro elemento, aquí saldría otro, aquí saldría otro, y como aquí voy a tener uno, pues de estos dos va a salir uno de este lado. Entonces calcularía pues algunas cosas más, pero si sigo este procedimiento que tengo acá, es un poquito más fácil que aprenderse las fórmulas, digamos que de memoria. Entonces, con esta especie de tabla podemos guiarnos a la hora de hacer un ejercicio. ¿Ok? Bueno, pues sería todo por mi parte. Los veo en la siguiente clase. ¿Sale? Gracias.